El terror y el misterio han caminado juntos desde hace mucho tiempo. Son grandes hermanos. Hoy revisaremos 3 películas que esconden un misterio. Si bien hay maldad, sangre y muerte, lo hacen para ocultar y proteger algo mucho más oscuro y permanente. Noche de viernes, preparen botanas, chelas, que aquí comienza el segundo capítulo de los 600 legados de Andrew. En su canal, El terror de Andrew. Sean bienvenidos una vez más. ¿Quién o quiénes determinan si una película es una obra de arte o no? A su vez, ¿quién determina que una película esté bien o mal hecha? Lo segundo pudiera ser más comprobable, menos difícil de calificar un trabajo. Hay escuelas de cine. Hay una enseñanza pedagógica de diversas técnicas. Hay criterios a respetar otorgados por un canon. Hay códigos. Un lenguaje cinematográfico elaborado por un padre, David Wark Griffith, y que fue acrecentándose por otros cineastas con los años. Por ejemplo, filmar tomas de los techos, como lo hiciera Orson Welles en El Ciudadano Kane, o el cenital de Hitchcock en Psicosis. También se enseña cómo usar una cámara de cine, cómo dirigir a los actores, saber componer una escena con el decorador de interiores y el director de fotografía, saber encuadrar los planos según las reglas, etc. Para todo esto se estudia, sea una carrera de cine propiamente tal o de comunicación audiovisual. El conocimiento, como en todo, nos lleva a hacer las cosas mucho mejores, y de seguro nuestro material cinematográfico aplastará cualquier trabajo del neófito que solo hace uso de una super cámara, creyendo que se convertirá por ella en Steven Spielberg. Recuerdo cuando era estudiante de escuela, tenía un compañero de curso que se pavoneaba porque había recibido de regalo una Gibson Les Paul como la que usaba Slash, el crack de la guitarra en esa época. Éramos niños y él pensaba que con la sola guitarra de Slash colgándole del hombro, sin clases ni conocimientos específicos, comenzaría a tocar por osmosis como el guitarrista de los Guns N' Roses. Era lógico que las exigencias del medio, niños que hacían bulo y que esperaban que los deleitara con los éxitos del momento, hicieron que no volviera a traerla nunca más a clases, ni al taller de música. Pasaba que primero había que tener dedos para el piano, segundo, preocuparse de estudiar a fondo para llegar a ser un buen intérprete o un virtuoso si se quiere. De este modo, la pregunta ¿quién determina que una película esté bien o mal hecha? Tiene su respuesta. Y no necesariamente en los críticos ni en los fans, sino en otros conocedores y creadores del oficio que es el hacer cine. Como dijera una vez, para seguir con la idea de la música, John Petrucci de Dream Theater, no hacemos música para los fans, sino para otros músicos. Lo mismo cuela para los cineastas, amigos y demás artistas. Ahora, la primera pregunta, ¿quién determina si una película es una obra de arte o no? Es mucho más compleja, pero tampoco van las entrañas de por medio. Las entrañas se remiten a subjetividades, y como reza un viejo doxa griego, la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Porque una pintura es reconocida de tal forma primero por sus pares, esos que comparten el mismo oficio, su lenguaje y códigos, quienes usan los mismos estilos y siguen los mismos movimientos que representan sus obras. Entre los cubistas, por ejemplo, pudieron reconocer las mejores de entre las flojas según las piezas claves de sus creadores Picasso y Braque. Lo mismo con los expresionistas o los surrealistas, por nombrar algunos ejemplos. El canon dictamina las reglas del juego. A Mozart no lo declararon genio los melómanos, sino primero sus maestros Joseph Haydn y Antonio Salieri, músicos y compositores como él. Pero una película, cuando de pronto tienes una que ha sido perfecta en la interpretación dramática de sus actores, pero que ha resultado de lo más normal en la fotografía y el vestuario,
ya complica las cosas. O imaginemos que la película tiene una puesta en escena bellísima, que emula verdaderas pinturas renacentistas, pero cuyo armatoste se cae en pedazos debido a un guión soso y banal. Una obra de arte en el cine debiera ser perfecta en todo aquello que el cine aglomeró para considerarse el séptimo arte. Actuaciones perfectas, fotografía perfecto guión con sus mensajes claros u ocultos, perfectos argumentos, sean estos simples o intrincados, una buena narrativa audiovisual, perfecto vestuario y puesta en escena, música, edición y por supuesto un gran recaudo de dinero, porque un fracaso económico al tipo Waterworld de Kevin Costner destruye cualquier trabajo por muy bien hecho que haya sido. En el arte, los esfuerzos no cuentan. O hay en líneas generales sustancia o no hay nada. Y esto también vale para el cine de culto, que veremos en otros capítulos más adelante. Schloss Vogelöd está compuesta por 5 actos y está basada en un cuento de Rudolf Strass. La película está cargada de críticas hacia la aristocracia en decadencia de la época. Dejan evidencia lo ociosos que eran, los chismosos y vividores, costumbristas, letrados, pero superficiales. Han heredado posiciones y títulos nobles y se prepararon en aquello que les permitiera contactos para seguir con la vida acomodada de sus antepasados, pero que poco profundizaban en sentidos espirituales y filosóficos. Y es en este fin de semana de alojamiento para aristócratas que la temporada de caza será arruinada por la tormenta, una que los tendrá por toda la estadía encerrados, lo que traerá consigo el aburrimiento y el ocio de los invitados en el castillo de la familia Vogelschrey. Algunos leerán el periódico, otros fumarán, otros jugarán cartas. Entre ellos, un respetado juez retirado avivará un chisme que viene contándose hace rato en el pueblo. La velada será interrumpida por la llegada de un invitado incómodo, porque se ha invitado solo, el conde Ötch. Su irrupción genera el silencio y los cuchicheos de los demás. El señor Vogelschrey lo retirará hacia otra habitación para advertirle de que no es bienvenido y que si se queda será bajo su única responsabilidad. Entre los cuchicheos de la sala se aviva que dicen que hace 3 años mató a traición a su propio hermano. Así se hizo dueño de todo el patrimonio. Admiradores de Edgar Allan Poe, Murnau y Karl Mayer llevarán el cuento de Strass por las vías de lo detectivesco deductivo, con una sola diferencia: nadie investigará nada en la película, sino que tendrá que hacerlo usted, el público. Ninguno en la película es tan astuto como para hacer su investigación. Son viejos acomodados, bastante simplones y que no más buscarán dirigir sus sospechas como empujar cada nueva acción hacia quien el pueblo cree que es el asesino. Nadie llevará a lo contrario a lo que se dice, por lo que el conde deberá defenderse solo. El problema es que nadie sabrá cómo lo está haciendo, porque aparentemente no hace demasiado. Lo vemos muy tranquilo, pese al silencio, entre los ojos inquisidores de quienes le hacen cierta compañía. Lo cierto es que Edge no está allí por nada. En poco tiempo se presentarán el barón Safferstadt y su reciente esposa, la baronesa, quien hasta hace no mucho fuera la viuda del hermano asesinado del conde. Con esto que les digo, ya imaginarán el cuadro completo, incluso el final. Pero les aseguro, lo que no imaginan es cómo se desarrollará la trama ni cómo saldrá a la luz la verdad. El asesinato del hermano del conde Edge sucede porque éste se ha iluminado gracias a un libro sagrado que ha traído consigo tras un viaje desconocido que hiciera. Lo sabemos porque la baronesa contará lo sucedido al padre Faramund, otro de los invitados sorpresa.
El hecho de que ella no supiera, ni entre detalles, dónde viajara su marido, dice mucho de la frivolidad de esa gente. A su regreso, ella buscaría que todo siguiera igual, que fuera ella el objeto del deseo de su esposo, no aquel libro, ese conocimiento que trajera del exterior y que sugería que, abro comillas, la verdadera felicidad reside en la renuncia a lo mundano, cierro comillas. La baronesa recalcará que a partir de ahí, más terrible le pareció a ella el apego a lo mundano. Quería ver algo perverso, algo malo, declarará. Mi marido quería regalar todos los bienes a los pobres, y eso trajo muchos conflictos con su hermano. Hay un momento en la película en el que durante un corto lapso sale el sol y logran salir a cazar. Uno de los invitados pregunta al conde Edge si no vendrá con ellos, a lo que el conde responde impávido: solo cazo cuando llueve y hay tormenta. Como si lo dijera la verdad, que suele aflorar en situaciones terribles, cuando el mal tiempo nos acorrala y nos deja solas con nosotros mismos. Es cuando vemos lo que somos y de lo que estamos hechos. Más misteriosa se pondrá la cosa cuando el reverendo desaparezca, de la noche a la mañana, y las sospechas vuelvan a caer sobre el conde. El fin de semana de invitados será muy largo, y el clima no mejorará, y la tensión irá en aumento. Incluso habrá sueños terroríficos que alertarán de una maldad acechante en el castillo. A pocas horas de terminar la estadía, el veterano y el chismoso juez encararán al conde. Le preguntarán directamente si se ha hecho cargo del reverendo Pharamond, a lo que el conde, una vez más sin chistar, responderá que sí, yo me he hecho cargo de él. Les dejaré el link de esta maravillosa película de terror clásico. Sé que lo pasarán muy bien. Por lo pronto, les invito a que sigamos con la quinta película de esta serie y la posterior a mi nacimiento. The Little Girl Who Lives Down the Lane es una película que puede llegar a confundir al espectador, no porque su guión sea intrincado o surrealista, sino porque no sabrá realmente qué sensación le causa Rin. Hay algo cierto, no sienten pena por ella. Por alguna razón no causa compasión. Hay algo en esa niña de 13 años que es inquietante, y es que no teme a nada, ni siquiera a un pedófilo como Frank. Ya hablaré de Frank. En sí, no tiene miedo a estar sola, porque nos damos cuenta muy pronto de que está y vive sola. ¿Y sus padres? ¿Dónde están? Va al banco y retira cheques, fideicomisos que le ha dejado su padre. Pero miente, dice que su padre está en casa, pero que no pueden verlo porque está en su estudio trabajando. Es un poeta famoso que no gusta que le molesten, tiene mal carácter. Al director no le molesta tampoco revelarnos de inmediato que es una mentirosa, ya que al rato está contando a otra persona que su padre está con su editor en Nueva York. No va a la escuela y rehuye del contacto con la gente del pueblo, donde tiene el caserón. Rentado, por cierto. Por otro lado, Frank es un adulto, padre de 2 hijos, que buscará incesantemente seducir a Rin. Es temporada de Halloween, y cuando asoma disfrazado por la puerta del porche, advierte a la chica que tenga cuidado con los viejos sucios que intentan dar caramelos a niñas bonitas. A lo que Rin, interpretada por Jodie Foster, preguntará con socarronería: ¿qué se considera caramelo? Sabemos que la ausencia temprana de padres significa una infancia truncada y una juventud sin dirección. Como un automóvil cuesta abajo, sin frenos ni volante para maniobrar. Si hay ausencia de autoridad, tenemos caos, y sin orden, tenemos libertinaje. Pero, ¿qué pasa cuando este ser libre es tan independiente, fuera de esa masa social y de una inteligencia superior a la media, que el caos y el libertinaje masivos no definen su personalidad ni su identidad? Pues se encierra, se vuelve un ermitaño. Evita el contacto con la gente,
porque pudieran hacerle daño. De este tipo es Rin. Rin viene de Londres, Inglaterra, para acentuar en este pueblo chico infierno grande su actuar reservado y esa modernidad europea de implícita independencia que estereotipaban los americanos por entonces. Por lo mismo, el pueblo acepta que sean excéntricos, el padre poeta y ella estudiante de griego, valiéndose por sí misma, mientras luce harapos marroquíes y convida tazas de té a cada intruso que se autoinvita, ya sea para sobreprotegerla o asediarla. Ese té ha servido para tantos en Inglaterra más que la guillotina en Francia. Frank, interpretado por Martin Sheen, representa a ese acosador de pueblo chico que añora probar lo desconocido. Todos conocen sus mañas, pero todos lo ocultan y minimizan sus actos. La señora Hallett, madre permisiva del susodicho, representa la única persona poderosa y rica de tal pueblo. Por ello es arrogante y caprichuda. Logra todo lo que quiere. Es la ley, la mafia y el orden al mismo tiempo. Miglioriti, el policía bonachón, que, como buen seguidor de las apariencias, nunca ve nada malo en Rin y cree cada cosa que le cuenta. Mario, el chico inocente que poco ha visto del mundo y que se enamora de la chica de ciudad solo porque ha descubierto lo que es vivir en peligro. Así es. Hasta aquí un típico choque cultural. Pero el bien y el mal de un pueblo chico es cosa de niños para una citadina Rin. La película es una historia bien contada, nada pretenciosa, pero que tiene un final bastante elegante, románticamente británico, porque Rin representa ese demonio con cara de ángel del que nadie está a salvo. Pero que conste que no es un demonio que llame a tu puerta, sino de esos que actúan porque sufren la violación de su territorio en descanso, como casa embrujada corrompida por visitantes excitados y algo curiosos. Anatomy no es una obra de arte, porque fallan varios aspectos mencionados al inicio, pero técnicamente es una película impecable. El guión y el montaje son muy buenos, y está en esta lista porque hay sustancia en el mensaje. Es más, ni siquiera es un mensaje, sino una acusación frontal hacia una mafia muy sensible y rabiosa cuando se la toca. La colusión entre el colegio médico y la industria farmacéutica. A los alemanes no les faltan pelotas, a su director austríaco tampoco. No estamos ante un ojos bien cerrados de Stanley Kubrick destapando la orden encapuchada y secreta de los Illuminatis. Pero Rusovsky se atreve dentro de los lineamientos permitidos por el cinismo mundial, para que no le persigan ni lo jodan, que es que todo quede dentro de la ficción. Pasa que Kubrick era demasiado serio, por lo mismo peligroso. Ya no había quien no se tomara en serio sus películas. Pero si metes el dedo en la llaga de la élite dentro de los márgenes que tiene una película de clase B, como lo es el terror, ¿quién se lo tomará en serio allí fuera? Paula Henning es una estudiante muy capacitada, que sigue la herencia de su padre y su abuelo, pero que busca ser aún mejor. Su padre trabaja para el gobierno atendiendo a gente de escasos recursos, asunto que no le agrada mucho a ella. Prefiere aferrarse a la eminencia médica que fuera su abuelo, salido del mejor instituto del país, al cual ella también acaba de ingresar con el segundo puntaje nacional. La relación de Paula con su padre es una relación de rechazo y desilusión. El rechazo que una persona competitiva tendría ante lo que considera un fracasado. Pero la ambición de ella no permite aceptar la sencillez del hombre que no representa al profesional que ella admiraría. Papá es un médico general que trabaja para el Estado, porque los mejores, como recalca la película, están en lo privado y han salido del Heidelberg Institute, del cual el abuelo fuera decano. El abuelo y el padre, en tanto, no se hablan de hace un tiempo.
El viejo es un moribundo que yace en una cama de hospital que se alegra sobremanera por la nieta, que ha logrado ingresar donde él esperaba que ingresara, cosa que su propio hijo jamás hizo. Por su lado, el padre no está muy animado con el ingreso de Paula al instituto. Dice que lo privado no tiene alma. Con este juicio ya nos imaginamos hacia dónde apuntarán los dardos. La película nos muestra de golpe que hay algo muy oscuro que se cocina dentro del laboratorio de anatomía. Gente con mascarilla parece hacer incisiones para luego llevar a cabo una operación clandestina a un paciente que de repente despierta de su sueño anestésico. La escena fatigará a más de alguno, advierto. Paula y la nueva camada de alumnos llegarán al día siguiente. Gretel será su nueva amiga y compañera de cuarto. Una desvergonzada, qué horror, que solo ha ido a acogerse a media escuela, atrevida, alegre, superficial y poco interesada por la vida competitiva. Representa el contraste emocional tan utilizado por Hitchcock, que acostumbra a reducir la tensión con un chiste o una situación cómica que interrumpía de pronto la secuencia del misterio o el suspenso. Lógicamente que este recurso se volvió un cliché con el tiempo, pero Rusovitsky lo implementa muy bien en Anatomía con la figura de la sexy y hermosa Gretel. Es esa libertad que Paula no se permite ni por un momento. Otra cosa que el director maneja muy bien es que hace críticas dobles aprovechando lo genuflexo del guión, abriendo bifurcaciones que matarán dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, el viejo profesor Grombeck, contemporáneo al abuelo de Paula, no le dará bola en sus apreciaciones con respecto al cadáver que estudian. Ella encuentra que hay un elemento químico extraño en él que no guarda relación con el diagnóstico de su muerte. Grombeck insistirá en que el caso está cerrado. El estudiante ha muerto porque tenía una enfermedad terminal. Paula, a su vez, insistirá más tarde que el viejo doctor seguirá sin darle bola. ¿O está involucrado con los oscuros secretos del instituto o es un machista de primeras? ¿O ambos a la vez? Pues nos quedará claro cuando le suelte la frase en público: nos alegra que su abuelo sea famoso, pero es usted quien tendrá que demostrar su valía. Más tarde, le convidará a que haga la autopsia ella misma, si su emotividad femenina se lo permite. Rusovitsky, para criticar al sistema privado de salud, sacará de la manga una logia que irá en contra de los valores hipocráticos, ese juramento que hacen todos los doctores en el mundo. Esta alianza anti-hipocrática será la mafia, por lo demás nazista, que fundada en el supuesto siglo XVI, tendrá por consigna la muerte de unos pocos para salvar la de muchos. Eso ya lo dice todo en el campo de la experimentación. Paula deberá investigar por ella misma y recurrir a los contactos externos que tiene gracias a sus predecesores para salir de sus dudas. Habrá un componente químico clave, el promidal, una sustancia usada por los taxidermistas, ya que plastifica el tejido al extraer toda la sal del cuerpo. En fin, como dirá uno de los psicópatas mientras es enjuiciado por la cínica logia, chorradas ocultistas para disculpar el uso de drogas prohibidas para sacarle pasta a la industria farmacéutica. Y a lavarse un poco las manos, Rusovitsky con esto dice: hasta aquí nomás. Queda de ustedes, espectadores, enjuiciar de ahora en adelante. La película nos trae de regreso a la mente la famosa y polémica exposición de cuerpos del artista y científico alemán Günther von Hagens por medio del método de la plastinación.
Claramente es un guiño a su fantasía educativa, ya que en 1993 él mismo creó el Instituto de Plastinación de Heidelberg. ¿Qué les parece? Les dejaré un link para que lean acerca de ello. Anatomía es una película muy interesante, bien hecha y sin cabos sueltos. Si algo ha quedado suelto es de aquello que no tiene ni tendrá un fin jamás. Hablo de mafias, colusiones y logias. Aunque el final es bastante común, el regreso a la humildad será la lección para Paula, ya que en su investigación de sangre y vísceras se le revelará un secreto de enorme desilusión.